Mi nombre es André. Soy camionero desde hace algunos años y me gustaría dejar mi relato. En un día como cualquier otro, el sonido de la carretera era constante. Ese zumbido apagado de los neumáticos contra el asfalto, mezclado con el silbido del viento colándose por la rendija de la ventana. Era de madrugada. Olor a café recalentado en el termo, sabor metálico en la boca. Los faros iluminaban un trozo de carretera rodeado de sombras. Estaba en la ruta 83, entre Uvalde y Laredo, el Texas profundo, una franja de nada entre dos vacíos. Cuando conduces largas distancias, aprendes a confiar más en el instinto que en las señales. Y esa madrugada, mi instinto gritaba, aunque aún no sabía por qué. Todo comenzó cuando vi las luces rojas y azules parpadeando detrás de mí. Esas malditas luces. Y fue ahí cuando mi historia casi termina. Había salido del depósito de la empresa en San Antonio, alrededor de las 9 de la noche. El plan era simple, cruzar la madrugada y entregar la carga antes del amanecer en Eagle Pass. Carga ligera, clima tranquilo, nada fuera de lo común. Alrededor de las 2 de la mañana pasé una señal que indicaba 30 millas hasta Carrizo Springs. A ambos lados, solo campo. Una niebla fina comenzaba a caer. La radio estaba apagada, solo el sonido del motor y los crujidos del panel viejo haciéndome compañía. Fue entonces cuando vi las luces, rojo y azul, reflejo en el retrovisor. Instintivamente, levanté el pie del acelerador. El vehículo detrás de mí era una SUV oscura. Vidrios polarizados, parachoques robusto al frente, faros que deslumbraban. No vi sirena, ni escudo, pero encendió esas luces, y eso bastó para que me orillara. Hice todo según el libro. Señalé, reduje velocidad, me orillé. El camión crujía al detenerse. Los neumáticos chirriaban sobre la grava suelta, el olor a goma caliente mezclado con el polvo seco del camino. Apagué el motor y dejé las luces interiores encendidas. Esperé, pero nadie bajó del vehículo. Me quedé ahí. 1 minuto, 2, 3. Normalmente un oficial ya estaría al lado de la puerta con la mano en el cinturón preguntando por papeles. Pero la SUV seguía detenida. Motor encendido, faros bajos parpadeando con el ralentí. Ningún movimiento. La tenue luz de mi retrovisor iluminaba el capó del vehículo, pero no se veía nada en su interior. Era como si ese carro estuviera vacío. O peor, esperando algo. Empecé a sudar, y no por el calor. Había algo mal en ese silencio. Ese tipo de silencio que grita. Entonces lo escuché. Un chasquido metálico, como una puerta abriéndose lentamente. Miré por el retrovisor y vi que la puerta del conductor se abría, despacio. Una figura salió, vestido de negro de pies a cabeza, ropa táctica, pasamontañas cubriéndole el rostro, sin ninguna identificación visible. El hombre se detuvo detrás de mi camión. No se acercó, se quedó ahí, observando. Se llevó algo al oído, como un radio, y luego se agachó un poco. Parecía estar inspeccionando la parte trasera del camión, y pensé, esto no es una parada policial, esto es otra cosa. Mantenía ambas manos visibles en el volante, como indican los protocolos, pero en el fondo ya sabía. No era policía, era otra cosa. Serví en el ejército por 3 años, y lo que ese tipo vestía era equipamiento táctico genérico, nada reglamentario. Ningún escudo, ninguna luz auxiliar en el coche, ninguna linterna en el hombro. Solo oscuridad, cuero y metal. Dio la vuelta lentamente, pasos pesados, como si marcara territorio alrededor de la cabina. Cuando pasó por el lado, pude ver el barro seco pegado a las botas. Barro rojizo, de algún tramo, fuera del pavimento. Caminaba como alguien que ya sabía lo que estaba haciendo. Y eso era peor que la improvisación.
Estaba demasiado cómodo. La radio del panel crepitó sola. Interferencia, un zumbido fino de estática, como si algo intentara invadir la frecuencia. Era mi radio CB y no estaba transmitiendo. Eso me heló por dentro. Aún no había dicho nada. No había anunciado el motivo de la detención. No había pedido documentos. Solo caminaba despacio, como un cazador estudiando a su presa antes del ataque. Se detuvo junto a mi ventana, pero no golpeó. Se quedó allí, quieto, como si me diera tiempo para pensar o para entrar en pánico. Giré lentamente y lo miré. No podía ver sus ojos. La máscara lo cubría todo y la iluminación venía desde atrás, creando una sombra densa en su rostro. Solo podía percibir su respiración a través de las fosas nasales del pasamontañas. Entonces golpeó 2 veces el vidrio. Seco. Fuerte. El sonido retumbó en mi estómago. Bajé la ventana solo hasta la mitad. No se presentó. No dijo «buenas noches», ni «papeles, por favor». Soltó «¿transporta carga viva?». Fruncí el ceño. Nunca me habían preguntado eso. La pregunta estaba mal, incompleta, fuera de lugar. Respondí seco. «Es material industrial, todo con factura». «¿Por qué?». No respondió. Simplemente dio 2 pasos hacia atrás y señaló con la barbilla la parte trasera del camión, como si me pidiera que bajara. Su voz estaba amortiguada, casi robótica. Algo me decía que tenía un comunicador bajo la máscara, pero no lo distinguí bien. En ese momento, escuché el sonido de otra puerta cerrándose. Mis ojos fueron de inmediato al espejo lateral. Otro hombre había salido de la SUV. Mismo atuendo, misma postura. Fue directo al lado del pasajero de la cabina. Y poco después, uno más. 3 en total. Todos en silencio. Todos actuando con una sincronía que no era de aficionados. Mis dedos empezaron a temblar. Discretamente llevé la mano al compartimento oculto debajo del panel, donde guardaba un gas pimienta y una navaja. No era suficiente contra 3 tipos armados, pero algo dentro de mí decía, si te quedas quieto, no vas a salir de esta. Mientras el segundo hombre se acercaba al lado del pasajero, pude ver una porra retráctil sujeta a su pierna y algo que parecía un taser en la cintura. Pero lo más extraño era la ausencia total de protocolo. Ninguno llevaba radio en el hombro, ninguno hablaba. Era como si representaran un papel mal ensayado, pero tan convencidos del personaje que resultaba más amenazante que un oficial verdadero. El tercero se mantuvo más alejado, cerca de los arbustos que bordeaban la carretera. No miraba directamente hacia el camión, vigilaba la ruta, y eso fue lo que más me heló por dentro. ¿Qué esperaba ese tipo? ¿Un coche que pasara? ¿Un testigo? ¿Alguien que aún no había llegado? El silencio era absoluto. Solo podía escuchar mi propio corazón golpeando en mi cuello y el zumbido agudo del motor del camión enfriándose poco a poco. Olor a diésel en el aire, mezclado con el sudor agrio en el cuello de mi camisa. Fue en ese momento cuando lo entendí. No era una inspección, era una emboscada. Esos hombres estaban decidiendo qué hacer conmigo. Y el tiempo que aún permanecía, dentro del camión con una puerta entre ellos y yo, era la única ventaja que tenía. Ellos tanteaban los límites, sentían el olor del miedo, esperaban el momento justo. Sabía que si salía de la cabina me sacarían de la carretera y nadie me volvería a encontrar. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de calcular. El hombre a mi lado seguía esperando que abriera la puerta. El del otro lado ya hacía movimientos sutiles con la mano, como si estuviera probando la manija de la puerta del pasajero. El que estaba más alejado, en la orilla del camino, parecía un vigía o un centinela. Tuve un pensamiento repentino.
Si realmente quisieran arrestarme, ya lo habrían hecho. Tenían superioridad numérica, ya estaban posicionados, ya me habían aislado. Pero no, esperaban, observaban, y eso me dio un margen, pequeño, pero real, una ventana de maniobra. Con la mano izquierda aún visible en el volante, deslicé la derecha debajo del asiento, donde estaba mi vieja radio con botón de pánico. Un transmisor simple pero potente que enviaba una señal de emergencia a la central de la empresa y a cualquier otro camionero en la región que todavía usara frecuencia abierta. No era común, pero era mi red de seguridad analógica en un mundo digital. Presioné el botón discretamente. Una luz roja parpadeó, indicando transmisión. Pero no podía darme el lujo de confiar en eso. Podía no haber nadie escuchando. O la señal podía no llegar. Pero era suficiente para intentarlo. Volví a mirar al sujeto en la ventana. Retrocedió un paso y tocó su oído, como si alguien le hubiera hablado. Inmediatamente el del lado derecho de la cabina dejó de probar la manija y golpeó con la palma la ventana. 2 veces. Fuerte. Toda la cabina tembló. Fue un intento claro de intimidación. Se estaban impacientando. La respiración dentro del camión se volvía pesada. El aire olía a metal caliente, sudor y tapicería vieja. Mis manos sudaban, pero mi mente estaba helada. Sabía que tenía que actuar ahora, o sería demasiado tarde. Bajé un poco más, la ventana. Hablé en voz alta, para que todos me escucharan. Mi carga está siendo rastreada. GPS activo. Cualquier desvío notifica a la empresa y a la policía local. El protocolo ya fue activado. Era mentira. La carga era simple, sin rastreo, pero el tono de mi voz era firme, ensayado. Aprendí en el ejército que la convicción convence más que la verdad. El hombre de la ventana giró ligeramente para mirar a los otros, y fue en ese momento cuando encendí el camión. El motor rugió fuerte, vibrando bajo mis pies. El panel se iluminó. La bocina sonó una vez, alta y brutal. Un sonido que cortó la noche como un grito de alerta. El que estaba en la orilla levantó el brazo, tal vez intentando alguna señal. El del pasajero retrocedió un paso y el de la ventana hizo ademán de sacar algo del bolsillo. Pero no tuvo tiempo. Enganché la primera marcha y aceleré. Las ruedas traseras derraparon sobre la grava, levantando polvo. Todo el camión se sacudió con el impulso. Pasé entre la SUV y la cuneta llena de matorrales, casi rozando el parachoques delantero de ellos. Pude ver sus rostros por primera vez, gracias a la luz del faro lateral de mi camión. Eran jóvenes, quizá ni 30 años, pero sus ojos no eran de ladrones comunes. Eran ojos de quien ya lo había hecho antes. Mientras ganaba velocidad, escuché disparos. 2, uno tras otro. El sonido seco me golpeó el cráneo por dentro. Sentí el impacto contra el costado del remolque. No era para matarme, era para detenerme, pero no lo iban a lograr. No miré atrás. La carretera ahora lo era todo. La cabina temblaba, los espejos vibraban y el olor a neumático quemado invadía mi nariz. Pero seguía adelante, y lo único que pensaba era: si paro ahora, no vuelvo a casa. Conduje durante casi media hora sin detenerme. Mis ojos ardían, la mandíbula apretada y el volante empapado de sudor resbalaba un poco entre mis manos. El camión vibraba más de lo normal y una luz de advertencia en el panel indicaba que algo se había dañado. Probablemente la carrocería del lado derecho donde escuché los disparos. Finalmente, al ver el cartel de Carrizo Springs, dejé que el camión redujera velocidad y entré en la primera estación iluminada. Era un lugar sencillo, con luces fluorescentes parpadeando y un letrero viejo que anunciaba una marca de diésel que ni siquiera existe ya. El olor a gasolina y aceite rancio era fuerte, y el sonido lejano de una radio reproducía música country dentro de la tienda.
Bajé del camión con las piernas temblorosas. Cuando mis pies tocaron el suelo, sentí que toda la adrenalina se drenaba de golpe, y el mundo pareció hundirse por un instante. Caminé hasta la tienda de conveniencia y pedí usar el teléfono. Logré contactar con la empresa, luego con el sheriff local. Relaté todo, palabra por palabra. Incluso dibujé el patrón del uniforme de los tipos. Describí la SUV, el equipo, la emboscada. El policía que me atendió parecía escéptico al principio, pero su expresión cambió cuando hablé de los disparos. Cuando regresamos al camión y vio los 2 agujeros en el costado del remolque, la conversación se puso seria. A la mañana siguiente ya había agentes del condado en la estación. Tomaron mi declaración formal, recolectaron pruebas y dijeron que no era la primera vez que algo así se reportaba en esa región. Solo ese año, 2 desapariciones de camioneros habían sido registradas en tramos aislados de la Ruta 83. Ambos se detuvieron después de ser intervenidos por policías. Ninguno fue visto de nuevo. 2 días después, ya de regreso en Miami-Dade, la base de la empresa, recibí una llamada del sheriff. Habían rastreado la matrícula de la SUV. Vehículo clonado. La patrulla real estaba registrada en Dallas, retirada hacía 6 meses. Los criminales usaban la misma pintura y patrón, pero todo era falso. Nunca atraparon a los tipos. La investigación se enfrió. Dicen que podrían formar parte de una banda itinerante que se disfraza de autoridades para interceptar cargas en zonas sin cobertura. Pero en el fondo, creo que no era solo eso. La forma en que se movían, cómo esperaban, cómo sabían lo que buscaban. Eso era más que un robo. Era ritual. Era método. De vez en cuando recibo mensajes de otros camioneros contando historias parecidas. Luces en la madrugada. SUVs que aparecen de la nada. Policías que no muestran placa. En todos los relatos un patrón. El silencio. El control. La desaparición. Desde aquella noche, cada vez que veo luces rojas y azules parpadeando en el retrovisor, el corazón se me encoge, porque ahora sé que no todo policía es policía, y que no toda parada en la carretera es solo una parada. Así que, si alguna vez estás conduciendo de madrugada y ves una SUV negra acercándose, piénsalo 2 veces antes de detenerte. Puede que ese uniforme sea solo eso, un disfraz para cazar gente como tú. Si esta historia te hizo ver la carretera con otros ojos, dale like, suscríbete al canal Historias del Camino y comparte este relato con alguien que también vive en la ruta. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez viviste algo extraño en la carretera? A veces, la diferencia entre volver a casa o desaparecer está en un solo detalle, como un botón de pánico o una mentira bien contada.